Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 6, el cual está conformado por Pablo Ángel, Janet Mariana, Joel Eduardo, Carlos Vladimir y Elena Sánchez. Comencemos con un poco de la anatomía de la piel. Las ramas cutáneas de los nervios espinales y craneales pasan a través del tejido conectivo subcutáneo y llegan a la dermis, donde sus axones se extienden horizontalmente para formar tres plexos paralelos a la superficie de la piel. El plexo subcutáneo, que se encuentra en los tejidos conectivo laxo por debajo de la piel, el plexo dérmico de la densa lámina reticular del colágeno, que constituye la parte más profunda de la dermis, y el plexo papilar, situado en la capa papilar de la dermis, justo por debajo del epidermis. Debemos de tomar en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo, lo cubre completamente, además de servir como protección contra el calor, la luz, las lesiones y las infecciones. La piel también regula la temperatura del cuerpo, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial, impide la pérdida de agua, impide el ingreso de bacterias y actúa como una barrera entre el organismo y el entorno. A lo, a lo largo de todo el cuerpo varían las características de la piel, tales como su grosor, color y textura. Por ejemplo, la cabeza contiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las plantas de los pies no tienen ninguno. Además, las plantas de los pies y las palmas de las manos tienen una piel mucho más gruesa que en otras zonas del cuerpo. La piel está formada por las siguientes capas. Cada una de ellas tiene funciones específicas. Epidermis. Es la capa externa y visible de la piel formada por queratinocitos, células muertas, células Langerhans del sistema inmune, melanocitos del sistema pigmentario y células de Merkel del sistema nervioso. El epidermis es un epitelio plano poliestratificado, queratinizado por 5 estratos. Estrato basal, llamado estrato germinativo, es una capa de células cilíndricas donde la mitosis genera el desplazamiento de las células hacia la epidermis. La construcción de las células madre de queratinocitos tiene lugar mediante la división celular y la regeneración por medio de varias fases. Los melanocitos forman el pigmento responsable de la coloración, el bronceado de la piel y la melanina, y las células de Merkel, asociadas a fibras nerviosas que transmiten parte del tacto. Estrato espinoso. Consta de 8 a 10 capas de células que forma de forma irregular con puentes intercelulares, desmosomas, ricas en ADN necesarias para la síntesis proteica de la producción de queratina, y células de Langerhans, que forman parte del sistema inmunológico. En caso de enfermedades cutáneas, puede retener el agua y formar ampollas. Estrato granuloso. Sus células contienen unos gránulos rellenos de queratoyalina para la producción de queratina, distribuidas entre 2 y 4 capas. Son células que han empezado a degenerar, por lo que presentan en el citoplasma altas concentraciones de enzimas lisosomales. Las células glandulares inician el proceso de queratinización, transformaciones radicales del queratinocito, capaz de realizar una mitosis muy activa que pasa a una forma aplanada y anucleada que descama la superficie de la piel. Estrato lúcido, llamada capa transparente, que se halla en la parte más gruesa de la epidermis, como las manos y la planta de los pies. Es muy delgada, donde los bordes y núcleos de la célula ya no son reconocibles. Los queratinocitos son diáfanos y están agrupados. Carecen de núcleo y su citoplasma está lleno de sustancia gelatinosa. La eleidina, proteína rica en lipoproteínas, que ayuda a la entrada y salida de agua, se transforma en queratina. Estrato córneo. Es la capa más superficial formada por células escamosas muertas que se desprenden y son reemplazadas por otras. El citoplasma de sus células es sustituido por la queratina y su unión entre células es reforzada ya que presenta una resistencia a la erosión. La capa córnea apenas permite el paso del agua.
y de sustancias solubles, por lo que se debilita cuando la piel está expuesta al agua por mucho tiempo. El proceso por el cual las células más profundas de la epidermis se llenan de queratina y se desplazan a la superficie de la piel llamado queratinización. En algunas enfermedades, la queratinización aumenta normalmente produciendo hiperkeratosis, caracterizado por una piel gruesa, poco elástica, que se agrieta con facilidad. Dermis. La dermis consiste en una capa gruesa sobre el subcutis y una capa en forma de onda por debajo de la epidermis. El papel primario de la dermis es soportar la epidermis y permitir a la piel prosperar. Las terminaciones nerviosas en la dermis pueden descubrir tacto, temperatura, la presión y estímulos de dolor. Los casquillos del prensaestopas del sudor en la dermis son responsables de la producción del sudor en respuesta a ciertas condiciones tales como el calor y tensión. Los casquillos del prensaestopas sebáceas en la dermis son responsables de la secreción del sebo, una sustancia aceitosa que ayuda a mantener la piel húmeda y ayuda a prevenir el asiento de sustancias no nativas. Los folículos del pelo en la dermis producen el pelo y cabello, mientras los vasos sanguíneos en la dermis llevan los alimentos y estos desechan los residuos creados por el metabolismo dentro de la dermis y de la epidermis, además de ayudar a regular la temperatura. La dermis es la capa media de la piel, gruesa, elástica pero firme, compuesta de dos subcapas, dermis papilar, dermis reticular. En la dermis papilar se compone del tejido conectivo flojo que incluyen capilares, fibras elásticas, fibras reticulares, colágeno. Consiste en tejido conjuntivo laxo ubicado justo debajo de la epidermis. La dermis papilar es relativamente delgada e incluye una sustancia de las papilas y las crestas dérmicas, mientras que la dermis reticular se caracteriza por los gruesos haces irregulares de fibras colágenas, en su mayoría tipo 1, y las fibras elásticas, mucho menos delicadas. Las fibras elásticas y colágenas no están orientadas al azar, sino que conforman las líneas regulares de tensión de la piel que se conocen con el nombre de líneas de Langer. Tensión característica y líneas en la piel que se acentúan conforme el paso del tiempo. La hipodermis o tejido subcutáneo es la capa de tejido conectivo fibroso y acumulador de grasa que rodea el cuerpo. Está ubicado justo debajo de la dermis. No hay censo sobre la hipodermis. Debe de ser considerada como la capa más profunda de la piel o simple tejido subcutáneo. La hipodermis de las mujeres contiene más grasa que de los hombres. Esta diferencia es la causa de los contornos redondeados del cuerpo femenino. Su estructura. La estructura está estructural y funcionalmente integrada con la piel debido a la posición compartida de redes vasculares nerviosas y a la cantidad de apéndices epidérmicos, tales como pelos, glándulas. La hipodermis conecta a la piel con músculos y huesos. La capa de la hipodermis. La hipodermis es continua de la dermis. El límite entre ambas capas es irregular y probablemente definido. Algunos autores consideran que la hipodermis no tiene subcapas, otros admiten la existencia de un tejido membranoso conectivo que la dividirá en subcapas, denominadas tejido adiposo superficial y tejido adiposo profundo. Su función es que permite el desplazamiento de la piel sobre músculos y huesos, que su tejido adiposo almacena y genera energía, y que aporta aislamiento térmico, que mantiene la tersura de la piel y el entorno del cuerpo, y que tiene funciones sensoriales y circulatorias, y aporta nutrientes para la cicatrización, y sus apósitos son un componente de la inmunidad innata.
tacto, sentido corporal mediante el cual se percibe el tacto o la presión de las cosas sobre la piel, y se distinguen ciertas cualidades que tienen, como la forma, el tamaño, la rugosidad, la dureza o la temperatura. Receptores de la piel. Una importante propiedad fisiológica de cualquier tipo de receptores es la adaptación, que consiste en la reducción de la respuesta. Un receptor que está lentamente y información de forma continua sobre los estímulos que lo activan, mientras que un receptor de adaptación rápida comunica los cambios que suceden en los estímulos que percibe. Los receptores cutáneos son tres tipos: mecanorreceptores, o sea, especializados en el tacto, en el sentido, en la fuerza y la percepción muscular. Termorreceptores, o sea, receptores de calor y frío. Nociceptores, receptores al dolor. Las terminaciones nerviosas y los corpúsculos que dan la sensación del dolor, presión o temperatura se encuentran siempre en determinadas capas de la piel. Los nociceptores son receptores sensoriales que responden a estímulos que lesionan los tejidos o que podrían hacerlo, y están situadas al final del axón de una neurona sensorial. Esta respuesta, que se conoce como nocicepción, consiste en la emisión de señales de dolor al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Tipos de nociceptor. La transmisión de señales nociceptivas se desencadena cuando los tejidos detectan estimulación lesiva de distintos tipos, como la comprensión al calor intenso. Podemos dividir los nociceptores en función de las clases de estímulos a las que responden, si bien algunos de ellos reaccionan a varias modalidades sensoriales. Mecanorreceptores. Los mecanorreceptores, receptores de tacto y sonido más estudiados, son los llamados mecanorreceptores intraepidérmicos, de los cuales el más conocido es el sistema de las células de Merkel. Corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner son dendritas encapsuladas en tejidos conjuntivos y muestran respuestas a cambios de la textura y las vibraciones lentas. Están presentes especialmente en las yemas de los dedos y en la mucosa bucal, es decir, en lugares en los que se produce la primera comprobación de objetos y sustancias del entorno. Corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pacini constan de determinaciones dendríticas no mielinizadas de una fibra nerviosa sensorial, encapsuladas por láminas concéntricas de tejido conjuntivo, que dan al órgano el aspecto de una cebolla de perla. Estos receptores muestran respuestas a presiones profundas y vibraciones rápidas. Termorreceptores. Existen dos tipos de receptores corporales. Tenemos el corpúsculo de Ruffini, que responde ante el calor y los estiramientos, y los corpúsculos de Krauss, que actúan ante la presión del frío. Receptores de frío. Los corpúsculos de Krauss son receptores de frío que están localizados en el nivel profundo de la hipodermis, en la piel o en el tejido submucoso, y que normalmente detectan temperaturas inferiores a la temperatura corporal y se inactivan a temperaturas por debajo de 10 grados centígrados. Receptores de calor. Los corpúsculos de Ruffini son de terminaciones dendríticas agrandadas con cápsulas alargadas y muestran respuestas a presiones sostenidas. Propiocepción. La propiocepción, sentido que informa al organismo de la posición de los músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de las partes corporales contiguas. Los distintos tipos de proprioceptores
proporcionan información esencial para el control neuromuscular a un nivel subconsciente mediante reflejos en los que participan la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo y la corteza cerebral. Y bien, en cuanto a la percepción, la vía dorsal media proporciona información sobre las posiciones exactas de las partes del cuerpo, sobre la forma, el tamaño y el peso de un objeto que sostiene en la mano, y sobre el alcance de movimiento y su dirección. Los propioceptores son usos neuromusculares, usos neurotendinosos y terminaciones situadas en el interior de la célula o los ligamentos de las articulaciones o cerca de ellos. Es probable que las señales procedentes de estos usos musculares sean mucho más importantes para la propiocepción consciente que los estímulos procedentes a otros propioceptores. Las vías centrales para la sensación consciente de la posición y del movimiento son similares a las del tacto discriminativo, pero para la extremidad inferior existe otra vía más. Las ramas ascendentes de las fibras aferentes primarias terminan en el núcleo cuneiforme, desde el cual se transmiten los impulsos a través del lémnico medial hacia el núcleo ventral posterior del tálamo y de ahí hacia el área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral. Existe una vía equivalente para la extremidad inferior, pero pasando por el fascículo grácil y el núcleo grácil. La vía accesoria de la propiocepción consciente de la extremidad inferior es diferente y está formada por una serie de 4 poblaciones de neuronas, las cuales son Las fibras aferentes primarias se introducen en la médula espinal por las raíces dorsales lumbares y sacras. Se bifurcan las ramas ascendentes y descendentes en el cordón dorsal, pero algunas de las primeras únicamente ascenden por parte de la médula espinal. Las fibras finalizan en los segmentos lumbares superiores y torácicos inferiores del núcleo torácico, núcleo dorsal, columna de Clark, que es la columna de grandes neuronas, situada sobre la neurona media de la asta dorsal, de los segmentos compartidos entre región cervical 8 y región lumbar 3. Las neuronas de la zona caudal del núcleo dorsal dan lugar a axones que ascienden en posición homolateral convertidos en el fascículo espinocerebeloso dorsal dentro del 459 cordón lateral, antes de introducirse en un pendículo cerebeloso inferior. Algunos de los axones de este cordón emiten ramas colaterales que permanecen en el interior de la médula oblongada. Estas colaterales están implicadas en el propiocepción consciente en la extremidad inferior, acaban en el núcleo Z de Oblonda y Pompeiano. Este se sitúa en posición anterior con respecto al núcleo grácil, del cual puede ser una parte funcional periférica. Las neuronas del núcleo Z dan lugar a las fibras arqueadas internas que atraviesan la línea media y se unen al menisco medial. La parte restante de la vía es la misma que la del miembro superior, con una sinapsis en el núcleo BPI. 4. Y por último, las fibras talamocorticales se proyectan hacia la zona del miembro inferior de la corteza somatosensitiva primaria.